Bueno, listo. Ahí ya estamos al aire. Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos, muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live de todos los lunes, donde estamos comentando el texto Introducción a la Psicología de Carl Gustav Jung, una serie de seminarios que él dictó en el año de 1925 a personas no legas en el campo de la psicología junguiana. Ya vamos en la sección número 3, o sea que es decir, ya llevamos más de 3 meses comentando este texto. Bueno, y donde en cada una de las secciones hemos intentado como amplificar las diferentes ideas de cada una de las secciones, de lo que yo también daba pues a conocer un poco su teoría, también como algunas intervenciones de los oyentes que estaban pues ahí como atentos a este tipo de conferencias, unas preguntas muy interesantes, otras más bien como algo vagas que no me gustaban ni poquito, como desentonaban mucho con lo que decía Jun en este texto y cómo él en cada una de estas secciones está dando como a conocer algo en general de su teoría, por ejemplo, tipo psicológico, la relación entre lo inconsciente y lo consciente, también la relación que tiene la psicología analítica, entonces analizando también en este caso a los artistas también, o su obra también de arte en este caso también como una forma de expresión del alma, de la psique. Y bueno, hoy vamos a comentar la sesión 13. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John, ¿qué tal? ¿Todo bien? Creo que ya estamos llegando al final de esta obra casi, ¿no? Que tiene Sí, 16 sesiones. Y bueno, hoy hemos recorrido desde el inicio, ¿no? Desde la relación con Freud, los experimentos de asociación, hasta llegar a este punto que prácticamente fue uno de los últimos que investigó Jung, ¿no? Que es la cuestión de los opuestos, aunque siempre estuvo presente desde el primer libro, ¿no? Que era Símbolo de Transformación. Él se dedica tanto en la psicología de Oriente como en la alquimia a investigar esta unión de opuestos, ¿no? Que aparecen en diversos símbolos y expresiones. La semana pasada hablábamos de esta relación entre Elías y Salomé, ¿no? Que eran justamente dos símbolos de estos opuestos, Logos y Eros. Y en esta sesión se continúa un poco en esa línea, ¿no? De lo que era la boda mística, la unión de opuestos, que Jung escribió en su última gran obra, ¿no? Que en realidad era Misterio Connectionis, ¿no? sí, y que es una de las obras pues como que realmente ya es la etapa ya más madura de Jung, donde realmente le dedicó ya mucho trabajo a esta parte entonces del desarrollo de la alquimia, de la función de los opuestos, de la importancia de esta integración de lo femenino y lo masculino, porque es como lo que posibilita también en los mismos alquimistas como poder conocer esa piedra filosofal, esa gran obra en la cual estamos también llamados pues como a desarrollar psíquicamente. Entonces, ya él en esta parte, ya en su parte alquímica, ya le estaba en una función muy madura. De hecho, Misterio Cognition es uno de los textos más complicados y como de leer y aproximarse por la riqueza intelectual, por la parte tan erudita que tiene, el conocimiento tan desarrollado que él tiene desde la alquimia. Por ejemplo, es un texto que a mí me avasalla un poco. Por ejemplo, yo para poder medio aproximarme a él, tuve que leer primero representaciones alquímicas, después Ion, después psicología y alquimia, y aún así todavía me falta como poder delucidar un poco más las ideas que contiene ese texto, pero ya lo decían los alquimistas decían que para vos puedes llegar a comprender algo, entonces hay que leer, leer, releer y después descubrir. Eso está en la lámina número 14 del libro Mudo, de un alquimista por allá de 1677. Entonces, que es muy importante también en este caso lo que pasa con la obra de Jun Roberto, que no es simplemente entrarse y a leer y comprender lo que son complejos, arquetipos, ánima, animus, sombra, sino que realmente la riqueza y la profundidad de Jung exige un compromiso para poder entenderlo a profundidad de lo que realmente él estaba dando como a entender en su obra, y esa aproximación al alma y esa aproximación hacia las complejidades del sujeto, de la vida misma. Entonces, también ha sido pues como un gran problema de quienes realmente lo leen, que toman de él como un utilitarismo, de coger solamente lo que sirve. Entonces, me sirven los arquetipos, tomo los arquetipos, me sirven los complejos, tomo los complejos.
y así lo más banal de pronto dentro de lo que ellos necesitan simplemente como para acomodar eso que aprendieron como en unas pegatinas y poder dar a entender algo que realmente ocurre en la persona, pero que no devela ninguna de la profundidad de lo que realmente Jung está dando a conocer en su obra y la importancia de esta conjunción de los supuestos, que es un trabajo muy, muy exageradamente complicado y que bueno, y que lo que intenta es precisamente como hacer este trabajo de diferenciación también que posibilite poder diferenciar la dinámica tanto consciente, inconsciente, ánima, ánimos, yin, yang, y que posibilite como estar en esa tensión, que esa posibilidad de poder vivir menos neurótico. Pero bueno, ahí doy esa pequeña apreciación. Y bueno, dale, Roberto, que si no me quedo yo hablando. Hay que enfatizar la importancia de los opuestos. No es un tema que trae Jung, ¿no? Sino que es un tema que ha estado siempre presente bueno, en el pensamiento, ¿no? Heráclito ya habla de que la armonía oculta, ¿no? Habitaba en la tensión, ¿no? Como en el arco y en la lira, la tensión constituye la realidad de los opuestos. Y bueno, Dios se esconde en esa tensión, decía Heráclito, ¿no? Y también, pues, Hermes Trimegisto también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Habla de los opuestos, como es arriba es abajo, la correspondencia, como es adentro es afuera. Todas estas ideas eran parte, digamos, de la sabiduría perenne. Sí, Evidentemente también, digamos, en los Upanishads y eso te en iba la a decir. tradición, en la tradición también budista, ¿no? Siempre ha estado presente esta idea, ¿no? De que la realidad está constituida siempre por dos fuerzas que se complementan se oponen entre sí mutuamente, ¿no? En la psicología del yoga Kundalini también Jung va a hablar de esto, ¿no? Y bueno, evidentemente en el taoísmo, ¿no? El taoísmo ha sido uno de los grandes sistemas del pensamiento que se ha centrado en esta concepción de los opuestos, ¿no? Y bueno, hasta la filosofía, ¿no? Hasta la dialéctica, Hegeliano. digamos, hegeliana, ¿no? Y evidentemente la cuestión de los opuestos no es un invento junguiano, ¿no? No, 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 Sino no, es no es, una... no, no es un invento junguiano, pero realmente él es el quien trae toda sabiduría perenne a colación y a relevancia dentro del desarrollo psicológico Claro, del él es individuo. el que introduce en la psicología esta idea, ¿no? Y también, digamos, bueno, Schopenhauer también de alguna manera cuando habla de la representación y del instinto, ¿no? La voluntad y la representación, ¿no? Entonces, en toda psicología, en toda filosofía, siempre vamos a encontrar dos fuerzas, ¿no? Sí, en Freud está la pulsión de vida y la pulsión de muerte también. Pues, Sí, posterior a los desarrollos de Sabine Spielreich y de Jung, ¿no? Pero sí, digamos, Michel Onfray hablaba de que toda filosofía tiene una contrafilosofía, ¿no? Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, a pensadores como Hegel, ¿no? Y después aparece, por ejemplo, pensadores como Kierkegaard, ¿no? Frente a Hegel. Entonces siempre va a haber esa polarización, ¿no? Un Platón y un Aristóteles, o un Nietzsche, ¿no? Frente también al pensamiento kantiano, ¿no? Que era más racionalista. Entonces, y Onfray habla muchas veces que esta contrafilosofía, ¿no? Que es como la filosofía contestataria, termina siempre en la sombra, ¿no? Excluida. Entonces, estas miradas, digamos, de que siempre la realidad está constituida por una dialéctica, es fundamental en el pensamiento junguiano, ¿no? Y no necesariamente desde un punto de vista, digamos, de oposición, sino más de complementariedad. Entonces, sí, digamos, en la obra de Jung encontramos tempranamente, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de transformación, la idea también de los dos tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento pasivo y dirigido, activo. claro, el pensamiento dirigido que tiene que ver más con la vida de la conciencia, lo racional, y el pensamiento inconsciente que tiene que ver más con los símbolos, las imágenes, ¿no? Que emergen del inconsciente. Encontramos, por ejemplo, los conceptos también tempranos de progresión y regresión, ¿no? O encontramos los conceptos, por ejemplo, de intraversión, extroversión, ¿no? Entonces siempre va a haber esta mirada, ¿no? Esta Sí, mirada de la polaridad, ¿no? De los opuestos. En el lo libro mismo en rojo, los que tipos bueno, el libro rojo está psicológicos que se el libro rojo complementan. está lleno de esta cuestión, ¿no? El libro rojo está repleto de esta cuestión, ¿no? Salomé y Elías, Jung y Gilgamesh, ¿no? Amonio, el aceta y el rojo, ¿no? Entonces,
en todos lados podemos ver esta cuestión en la obra junguiana, ¿no? Desde los primeros textos hasta los últimos. Sí, sí, ya que lo que pasa es que ya en los últimos textos ya viene a tener como una relevancia muchísimo más profunda, que por eso ya viene como a decir, por ejemplo, ese libro de los misterios de la confusión, es decir, que en esa función donde emerge, es decir, ya esa gran obra o la piedra filosofal es un misterio que aún no se puede descifrar. Por ejemplo, eso está como, digamos, como planteado muy bien Hegel en la dialéctica, cuando entonces está la tesis, la antitesis y surge la síntesis, pero que realmente eso surge de la misma contradicción que se da dentro del proceso. Lo mismo pasa en este caso en relación con los mismos opuestos en las grandes obras alquímicas también y también en relación a Jung, es que hay un misterio insondable del cual no podemos tener certeza absoluta de cómo realmente se constituye, en qué momento, cómo, cuánto. ¿Por qué? Porque la misma tensión de los opuestos es algo muy complejo que requiere de muchísimo trabajo. Ya lo decían los Upanishads, andar por el filo de la navaja sin irse para un lado ni para el otro es una cosa es muy compleja. Y en este texto, especialmente en esta sección 13, él da a conocer también precisamente con un muchacho que le pidió que dibujara espontáneamente para mirar cómo estaba su dinámica psíquica, a lo que él alude y dice algo muy bonito, que realmente el muchacho tenía un anglosajón norteamericano, tenía como esos mismos principios de poder darse cuenta de lo inconsciente, lo consciente, de estar como en ese punto, hasta incluso medio de la nada, que también surge esa misma tensión de los opuestos. Entonces, que en ese mismo estado de salud mental en el que él se podía encontrar por medio de estos mismos dibujos, también estaba dando cuenta de cuando surgían ciertos símbolos, entonces como la serpiente, entonces donde estaba más aterrizado a la tierra, donde también surgía entonces como una representación, dice Jung, eso no lo digo yo, como una representación también como de lo inconsciente en este caso, también por estos mismos colores que él estaba manifestando y también está dando como cuenta de su vida a nivel psicológico que estaba representado ahí simbólicamente, pero que también está dando cuenta de un proceso inconsciente también integrador, de un proceso que buscaba como esa parte de absolución, por así decirlo, de poder generar esa tensión entre los opuestos. Y bueno, y que el mismo Jung dice que en este caso el inconsciente sí mismo también tiene una carga compensatoria también, es decir, donde el inconsciente también busca como crear ese equilibrio entre las mismas contradicciones que surgen en él, y que eso se da cuenta muchas veces también en relevancia en los dibujos que tenía este muchacho, debido como a esas dinámicas psicológicas que él vivía, que a diferencia del europeo, que el europeo aún sí está totalmente en una unilateralización, que solamente eran muy racionales, pero no había, digamos, como esa pérdida de contacto con la tierra, de estar aún más en lo femenino, algo que sí se daba en ese entonces en los norteamericanos, porque como dice Jun, Estados Unidos es una extensión de Inglaterra, pero que de todas maneras Estados Unidos también tenía una herencia indígena, una herencia etnológica bastante fuerte, que aún estaban muy conectados entonces con la Gran Madre, con la tierra, y que aún seguían unos ritos de iniciación muy fuertes a algo que no tiene el europeo en general. Entonces él ponía a colación el caso de este muchacho como para dar cuenta un poco como esos mismos procesos que sea entre los opuestos, y cómo la misma psique en toda intención está buscando precisamente esa integración o poder no excluir ni lo consciente ni lo inconsciente de ese proceso. Uh-huh. Justamente los dibujos presentan, según Jung, un proceso de integración, ¿no? Donde comienza primero el anteponiendo la conciencia en los contenidos inconscientes, instintivos, después se ve más un acercamiento, ¿no? Entre el primer dibujo y el segundo, donde los círculos aparecen, dice él, separados, pero uno encima del otro, y simulan un poco esta relación yin y yang, y hasta uno tercero, ¿no? Donde aparecen los elementos unidos, ¿no? Y justamente también con mucho más colorido, ¿no? Entonces, este proceso de integración de opuestos es un aspecto fundamental en el proceso analítico, ¿no? Digamos, podríamos decir que en el proceso analítico hay tres objetivos importantes. El primero es la diferenciación entre lo Sí, inconsciente y lo consciente.
El segundo sería justamente el proceso de amplificación de la conciencia al integrar contenidos que antes no eran tan conscientes. Y el tercero tiene que ver con esta integración de elementos, ¿no? Opuestos, o integrar elementos que estaban afuera, ¿no? Podríamos decir que estaban en la sombra y que no habían sido integrados o asimilados aún por el yo. Entonces, ese proceso de integración de opuestos es un aspecto fundamental en el campo de la psicología analítica, ¿no? Esto lo tomó también mucho Fritz Perls, ¿no? Al desarrollar la Gestalt, ¿no? Sobre todo en su etapa californiana, ¿no? Cuando él ya estaba ya en Esalen. Peirce, bueno, difundió mucho esta idea de la integración de opuestos, ¿no? Pero mucho más desde la técnica psicodramática, ¿no? Más desde el trabajo, diría yo, con la conciencia que con el inconsciente, ¿no? Entonces, Sí, este sí, la diálogo silla entre personajes, vacía. pues, sí, o la creación de personajes, ¿no? Con el psicodrama. Entonces, digamos, los opuestos han sido definitivamente introducidos por Jung en la psicología y después desarrollados por otros autores como Moreno o como el propio Peirce, ¿no? Sí, porque es que, por ejemplo, en el caso de Jung, la preponderancia de los opuestos deja ver precisamente que es que como seres humanos no estamos unilateralizados de pronto como nos muestra Occidente, que somos racionales, que somos pensamiento, que somos totalmente como una estructura rígida donde no hay, digamos, el mal. Es que eso viene desde el cristianismo, esta exclusión de los opuestos, a pesar de que ya lo habían desarrollado los grandes alquimistas gnósticos, llegó el cristianismo que se apoderó mucho de Europa, entonces expulsó entonces lo que es el otro opuesto, entonces nos pusieron entonces en lo divino, en lo bueno, en lo verdadero, en la razón, en el pensamiento, y excluyeron lo otro. Excluyeron lo otro. Entonces, Jung se dio cuenta de eso, Jung se dio cuenta de todo ese proceso, porque, bueno, aquí voy a tocar como un concepto, de pronto algo, bueno, no tengo necesidad de meter a Gilman. No, por ejemplo, que en la histeria, por ejemplo, todos estos problemas sexuales de los cuales Freud se dio cuenta también en su momento era síntoma también de tanta represión de una conciencia tan monocéntrica y tan racional donde se estaba excluyendo los demás elementos de la psique y del Hay desarrollo. una, hay una castración, ¿no? Hay una mutilación Sí, de sí pero yo mismo, no ¿no? quería ser tan Importante. duro, pero bueno. Por ejemplo, claro, si yo te diría, por ejemplo, que me quiero cortar la mano porque me estorba, posiblemente tú pensarías que estoy loco, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a cortar la mano? Y agarraría un machete y me la cortaría. Pero digamos, como se trata de cortar un aspecto psíquico, no parece tan, digamos, tan desquiciada la idea, ¿no? No, es que no lo Entonces es. uno podría decir, claro, uno podría decir, a mí no me gusta mi sensibilidad, mi emoción, entonces la voy a cortar, la voy a seccionar, y como Y, estamos hablando de una realidad subjetiva, pareciera que no es tan nocivo el efecto, ¿no? Sin embargo, todos esos aspectos que nosotros vamos mutilando en nosotros mismos, sacando, se acumulan en lo que sería la sombra, ¿no? O en el inconsciente, y terminan adquiriendo vida propia si seguimos las ideas de Jung, ¿no? O sea, de que estos contenidos tienen su propia energía, su propia dinámica, tarde o temprano van a emerger, ¿no? De ese estado de represión, de exclusión, y van a tomar al yo, ¿no? sí, Entonces, claro, la idea de que nosotros tenemos que reconocer y abrazar la totalidad de los diversos contenidos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nadie puede ser solamente racional, ¿no? Entonces, ¿y qué hace con la emoción? Muchas veces la excluye, la rechaza, la reprime, hasta que eso te tome en algún momento, ¿no? sí, y lo malo es que cuando eso ya tiene una cantidad de energía psíquica tan fuerte que eso sale de una manera muy abrupta, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, pues podemos poner un caso muy sencillo en personas que son muy racionales, pero uno se da cuenta que por debajo tienen una vida que es, digamos, que rechazan y que le sale un momento, entonces un erotismo, una sexualidad muy desenfrenada, un consumo de alcohol también muy desenfrenado, de drogas, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque de todas maneras la no atención de los contenidos de lo inconsciente o de todo eso que se ha reprimido para poder ser, como estaba mencionando Roberto, primero diferenciado,
amplificado y después integrado, reclama su llamado, reclama su lugar, donde merece una atención como tal, porque si no, va a salir de la manera más abrupta y por eso ahorita en día en la clínica se ve todo este enfrentamiento entonces de la crisis existencial también, la depresión, de la angustia, de los trastornos límites de personalidad, todo, pero cuando Sí. uno ve que son un montón de cosas que se han excluido. Por ejemplo, fíjate que en el caso, por Y ejemplo, otro vos sabes que aspecto, aquí no. Sí, pero para terminar esta idea, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, con esta cuestión del coronavirus, que supuestamente, bueno, mire todas las enfermedades que han disparado, entonces uno dice, no, 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 venga, un momentico, es que eso siempre ha estado ahí, que no se haya atendido es otra cosa, y que con esta situación empezó a emerger todo eso no atendido porque estábamos totalmente desbocados, entonces en esta postura de trabajar constantemente, como le llama Byung Chul Han, un homus trabajus, algo más o menos así es la idea. Entonces, realmente no había una atención de todo esto que estábamos reprimiendo y que no estaba siendo atendido. Entonces, empezó a salir con esta pandemia de una manera muy abrupta, muy fuerte, y por eso hay en este caso de salud mental y hay que atender un montón de circunstancias que en su momento no se estaban atendiendo por tanto desborde. Entonces ya esto merece también un tipo de atención. No sé vos qué pensás de esa idea. sí, creo que eso es fundamental lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el tema de, incluso, bueno, el propio Nietzsche denunció también esta exclusión, ¿no? De Dionisio, ya se dice, Hillman habla en este libro, Pan y la pesadilla, que, bueno, se corría rumor, ¿no? En la Edad Media que el dios Pan ha muerto, ¿no? Entonces el gran dios Pan ha muerto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este espíritu justamente de lo instintivo, ¿no? Había quedado incluso en Grecia, ¿no? En Grecia había quedado también muy, muy excluido, ¿no? Entonces esta crítica que hace Nietzsche, por ejemplo, en El origen de la tragedia, cuando habla de que justamente Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron a pensar la realidad y a desconectarse de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces esta sociedad de la cual estamos tan orgullosos, de la ilustración, ¿no? Con toda su tecnología, su industria, está profundamente desconectada de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, más primitiva, más afectiva, más profunda, intuitiva. Y entonces esa desconexión conlleva, como dijo muy bien Freud, de alguna manera, ¿no? Al malestar de la cultura y a la manifestación de todos esos aspectos, como diría Hillman también, a través de la patología o la fantasía, ¿no? Entonces, aparece ahí todo lo reprimido, ¿no? Justamente podríamos decir que la negación de uno de los polos es en gran parte el origen de la neurosis. Y otro aspecto sería también, yo mencionaría tres con respecto a las polaridades, ¿no? Una es esta, la represión de un polo, lo que Jung va a llamar justamente este aspecto, digamos, de oponerse a un contrasentido, ¿no? Identificarse con un sentido y oponerse al opuesto, lo que conlleva inevitablemente al sinsentido, finalmente, ¿no? En oposición a esto estaría el suprasentido, que sería la función trascendente que permite unir la totalidad, ¿no? Reconocer que uno no puede haber un lado sin el otro. O sea, no podemos tener, por ejemplo, solamente un lado de la moneda, un lado de la luna, ¿no? Siempre están ambos. Entonces, en toda realidad concreta siempre hay dos caras, hay dos lados, nunca hay uno solo. Entonces, el segundo aspecto tendría que ver con lo que Jung va a llamar la unilateralidad, ¿no? Que es justamente, ya no estamos hablando solamente de una represión, sino del intento, diría yo, no diría de la construcción, del intento de construir una vida desde un solo lado, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, bueno, yo solamente voy a vivir hacia afuera, ¿no? Desconectándose de su mundo interior, ¿no? Eh, olvidándose de sí mismo, o una persona que se mete y se entrega a sus fantasías olvidándose del mundo exterior, ¿no? Entonces, o se mete en una función como puede ser de repente solamente el hacer, ¿no? La sensación y deja de lado la intuición, o se mete en lo racional y deja de lado el sentimiento. Entonces, en todo movimiento en el cual uno trata de construir la vida solamente de un lado, también tarde o temprano se va a generar alguna dificultad, ¿no? Alguna neurosis. Y el tercero sería lo que él llamaba, esto el libro rojo hablaba de la guerra civil, ¿no? Dentro de cada persona, ¿no? Que no hay enemigo tan terrible como el otro yo que habita en el propio pecho.
Entonces, cuando, digamos, el opuesto no está reprimido o el yo no está identificado con un lado, sino cuando existen ambos lados en contradicción, ¿no? Generando decisión y parálisis, diría yo, ¿no? O sea, es ese conflicto consigo mismo donde el yo está atrapado entre los opuestos, ¿no? Entonces entra en esta neurosis interna, ¿no? Sí, ahí hay algo que cabe también como resaltar, que es precisamente lo que genera el complejo, porque cuando usted está en un complejo siempre estás como en una contradicción, no hay algo, bueno, pues es que yo quiero esto, pero también esto. Entonces, en esa contradicción constante en que se mantiene, si no es atendida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estaba mencionando Roberto, ahí hay un parálisis de la libido, de la energía psíquica que puede posibilitar la construcción de nuevas imágenes, es decir, de las nuevas imágenes que van emergiendo también. O, por ejemplo, también como mencionaba Jun en el caso de otro muchacho que se fue a vivir a América Latina, donde los padres eran austriacos, donde este muchacho empezó a tener una neurosis muy fuerte porque se estaba viendo como muy avasallado por primitivos y por toda esta herencia indígena que se tenía en América Latina. Entonces un profesor le sugirió, cuando yo leí eso, me pareció como un acto psicomágico de cierta forma, o es decir, o entrar a simbolizar una vida cuando él le pidió, no tienes un amuleto. Entonces este muchacho coge un amuleto y el profesor le pone una serie de pruebas. Y en la última prueba, cuando tenía que entrar como a estrangular a una niña, como hasta el punto de morir, hasta que el amuleto se cargara de mucha energía, el muchacho casi se entró en una neurosis muy fuerte, la que casi no fue capaz de salir. ¿Por qué? Porque resulta que había ahí colectivamente había una sensación muy desde lo primitivo, muy desde lo irracional, sensitivo, instintual, a lo cual él se está viendo avallazado por toda esa energía psíquica que en su momento no fue capaz de manejar por el mismo racionalismo que se manejaba en Europa. Entonces, tener en cuenta cuando una persona que es exageradamente racional se empieza a ver invadida por lo instintual, por el sentimiento, por la parte sensorial también, para eso le va a generar una neurosis muy, muy, muy fuerte que va a llevar que siempre, como estaba mencionando Roberto, a ver solamente de una sola manera y algo que es supremamente complicado porque entonces, como estaba mencionando, entonces hay un cercenamiento entonces de nosotros mismos, de nuestra realidad psicológica o hasta incluso, como estaba mencionando también el mismo Jun en esta sección, donde hay personas que incluso tener las cuatro funciones en maquinaria y muy engranadas, pero que ahí aún así se tiene la sensación de que piensan que están conectadas con todo, pero hay algo inconsciente, lo cual todavía está ahí operando, de lo cual todavía ellos no han atendido también. Entonces, que eso también confusión. Yo no sé de pronto que está mencionando Roberto ahorita, es que, bueno, hay mucha gente que se acerca, por ejemplo, a la teoría junguiana de una manera muy genuina, que se acercan desde el corazón precisamente por buscar comprender estas dinámicas a nivel psíquico, aquello que ocurre en nuestro inconsciente, en nuestra vida simbólica, en nuestra realidad psicológica, pero que también hay quienes se arriman a esto simplemente como por la huida constante de la realidad que tienen que estar enfrentando. Entonces, es decir, me vuelvo en el místico, en el gurú, en el sabio, en el que todo lo puede, en el que está conectado con su vida interior, pero tienen un rechazo total hacia el espíritu de la época, hacia la realidad que constantemente tienen que enfrentar. Entonces, también ahí también hay una unilateralización, porque entonces hay un volcamiento como tal a la vida interior, pero de una manera muy fantasiosa, porque en realidad no hay un contenidos que están ahí reprimidos o aquello que está emergiendo de una manera tan violenta, y que lo que hacen es como que le ponen una capa de cemento, entonces en función de eso viven, pero que es una manera muy inestable de estar dentro de la realidad psicológica de una manera más integrada y diferenciada, sino que hay una vida constante también. Entonces también hay una unilateralización en este caso y no hay un compromiso en los opuestos, tal como lo menciona Jun. O como él menciona en otro caso ahí, donde un paciente le está diciendo que él no quería tomar una decisión,
hasta que los sueños le dieran, como esa guía o le dieran esa decisión. A lo que Jung también replica en este aspecto y decir, venga, un momentico. Las decisiones conscientes se toman desde la conciencia, desde decir, personalidad de lo que yo soy consciente, de aquello que es más relevante, más profundo, de aquello que el inconsciente va emergiendo en los sueños, eso es otra cosa muy diferente. Entonces también se entra a confundir la responsabilidad que se tiene tanto en el afuera con las decisiones, como la responsabilidad que se tiene también, digamos, con atender los contenidos inconscientes muchas veces. Entonces también hay como una digregación donde no se está teniendo realmente esa diferenciación entre lo uno y lo otro y cómo puedo atender ambas cosas al mismo tiempo, pero sin depender de lo uno, es decir, en el sentido de que si mis decisiones tienen que ser conscientes, entonces son del consciente y el trabajo interior, entonces eso se lo dejamos a los sueños o lo que va emergiendo también de la imaginación activa, que son complementarias en este caso, pero que también hay que saber diferenciar tanto lo uno del otro, porque si no estaríamos cayendo en lateralización también, estaríamos excluyendo también algo. Se me fue el arco. Sí, claro. Bueno, en todo caso, es importante esta cuestión de los opuestos, ¿no? Y también la idea de que estos opuestos siempre tienden a la compensación, ¿no? Y entre las relaciones entre la conciencia y lo inconsciente se mueve justamente en estos marcos de los opuestos y la complementariedad, la compensación entre ambas dimensiones. Entonces dice Jung, ¿no? Si una persona es excesivamente intelectual, eh, bueno, verá y vive, ¿no? Reprimiendo las emociones en lo inconsciente, tenemos derecho a esperar a encontrarlas ahí, ¿no? Entonces muchas veces se refiere a encontrarlas en los sueños, ¿no? Si un sueño, por ejemplo, aparece, ¿no? Muy cargado de emoción en una persona que vive solamente a nivel racional, decía, ¿no? Porque justamente esa función va a buscar expresarse en los sueños, porque ahí hay mucho menos control del yo, ¿no? Eso tiene que ver también con las ideas de Janet, que sostenía que los contenidos inconscientes emergen cuando el nivel de conciencia disminuye, ¿no? Ya sea en el sueño o ya sea, digamos, en un estado de psicopatología, ¿no? Entonces, Sí, para Janet, este concepto es fundamental también, ¿no? sí, porque fíjate que lo que vos estás diciendo es que sí, porque la psique en sí misma busca también como ese estado de compensación y de atender aquello que conscientemente no se atiende. Por ejemplo, eso también lo menciona Jung, que por ejemplo una mujer que era muy racional, muy intelectual desde afuera, entonces cuando soñaba tenía sueños exageradamente lujuriosos, teniendo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que en su momento le consultó, pero doctor, ¿yo por qué estoy teniendo estos sueños así, así, así? Y estaba supremamente preocupada por una vida sexual que en esa época victoriana se rechazaba mucho eso. Entonces decía, lo que pasa es que la psique misma también busca compensar a lo no vivido conscientemente a través de los sueños. Eso también se realiza aquellas situaciones que conscientemente no vivimos, porque la psique busca ese principio de autonomía, de compensación y también de atender lo no atendido por la conciencia también, perdón, o eso que constantemente la conciencia también está rechazando de una manera muy racional, entonces también lo inconsciente en este caso, buscando compensar eso, también está queriendo decir muchas veces, venga, es que usted también tiene una vida que es sexual, que es instintiva, que es irracional, que también debe ser atendida también en su momento, que no puede ser unilateralizada solamente a la razón. Entonces eso también es un trabajo que también se debe tener en cuenta cuando se trabaja los sueños, que los sueños también nos muestran con nosotros en ese trabajo con los opuestos, porque muchas veces eso también se obvia y hay sueños que, por ejemplo, yo no sé, Roberto, es que esos que trabajan en psicoterapia constante, donde los consultantes llegan con sueños como muy desbordante que les asustan, pero que en realidad eso es lo que todavía ellos no han atendido y que no han integrado. Sí, pues justamente porque el yo
muchas veces no permite el acceso a esos contenidos, ¿no? Porque esos contenidos tienen una carga afectiva o un significado que les es amenazante al yo, ¿no? Entonces, justamente, gran parte de las adicciones, la psicopatología tiene que ver con la evitación, ¿no? De ciertos contenidos. Entonces, esto lo estudió también mucha gente, ¿no? Como Marshall Linehan cuando habla de la terapia dialéctica conductual, que pareciera que el rasgo evitativo está en la base de toda la psicopatología, ¿no? El evitar ciertas situaciones, ciertos contenidos. De eso también habló mucho Nietzsche, ¿no? Justamente esta Sí, negación es lo que alimenta a los monstruos, ¿no? Que uno tiene dentro es justamente esa negación, ¿no? A ver, esa negación a enfrentar, a confrontar. Y por eso me parece muy importante esta idea, la idea de freudiana, ¿no? Del mecanismo defensivo, o sea, más que la interpretación y el sobreabuso de que todo es defensa, digamos, lo que señala, ¿no? Que es estos dos movimientos justamente de lo creativo y lo defensivo, ¿no? O de lo progresivo y lo regresivo. Entonces, que Carlos Byton también mencionó esto, ¿no? Todo puede ser, o sea, las cosas no son, digamos, ni buenas ni malas. Las cosas pueden ser creativas o pueden ser defensivas. O sea, algo puede reforzar una estructura, ¿no? O algo puede simplemente ir más allá de esa estructura, ¿no? Entonces, en su momento, la psicopatología es funcional, como diría la terapia gestáltica, es un ajuste creativo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el empezar a mostrarse, vamos a decir, de un rasgo histriónico, ¿no? Es una forma de ser visto, ¿no? Y sentirse reconocido. Pero cuando uno empieza a sobreactuar ese rasgo en otras situaciones, esto empieza a volverse una forma rígida, un modo de ser repetitivo, ¿no? Estereotipado. Entonces pierde su estructura, pierde su carácter creativo y se vuelve una estructura, ¿no? Y entonces la psicopatología tiene que ver mucho con esta función del yo, que, como diría, ¿no? Nietzsche también, se basa en la voluntad del poder, ¿no? Que es el mantener y el aumentar, más de lo mismo. sí. Entonces, mucha gente La- quiere cambiar sus problemas haciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces, y bueno, si vamos a la idea de que, bueno, el arquetipo y todo esto que dice Jung tiene en su base lo instintivo, diríamos que la función del yo justamente es la protección, ¿no? La supervivencia. Entonces, en ese contexto primitivo, el yo tenía que, bueno, agarrar lo que tenía para sobrevivir, ¿no? ¿Para qué tú vas a meterte a explorar si acá ya tienes comida, ¿cierto? Entonces, pero en el término de la individuación, cuando tú te aferras a lo conocido, a una forma de ser, pierdes la posibilidad, ¿no? De la transformación, de la ampliación, de la flexibilidad, y eso también termina siendo una estructura patológica, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Nietzsche lo decía de una manera, la voluntad de poder tiene que ir en aumento y en conservación. Si tú solamente te quedas con aquello que conservas, te mueres. Y es en el caso que pasa en este caso con la patología, como se está diciendo. Entonces te identificas tanto con la patología que en sí misma la patología se apodera del yo. Entonces tengo esta forma como tal de funcionar, de ser, de vivir, que es totalmente rígida, estructurante y que no posibilita que la voluntad de poder vaya en aumento. Es decir, entonces tengo esto, pero también tengo que ir en aumento de poder amplificar, de tener más conciencia, de poder tener una mirada más creativa, analítica y reflexiva en relación a lo que me está ocurriendo. Es lo que también Emmanuel Levinas dentro de la alteridad dice. Si una vez que hayas disfrutado una cosa, inmediatamente te tienes que ir ¿cómo es que la palabra es que me abrega pronunciarla? Generar no identificarse con ella. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos cayendo entonces en una sola forma de ser, de pensar, de vivir y de actuar. Y eso es precisamente cuando la psicopatología entra a generar más sufrimiento del que en sí mismo debe tener. Por eso Hillman decía que el constante de la patología genera aún muchísimo más dolor, mucho más sufrimiento porque se le está negando. Y la patología también, como estaba mencionando Roberto, también es un lugar donde el alma se expresa, que debe ser vivida, atendida, comprendida hasta que ella termine de cumplir esa función que vino a hacer en nosotros y poder continuar, Claro, y pero poder eso continuar también en un lo camino. estudió mucho Porque, Gendling, ¿no? ¿quién? Eso, Gendling, ¿no? Lo estudió también mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, Gendling trabaja en el focusing, esto de... Y hay una discípula de Gendling también que se llama Ann Weiser, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, uno empieza a escuchar la sensación en el cuerpo, ¿no?
la sensación sentida, por ejemplo, tienes un problema X, ¿no? Y empiezas a llevar la conciencia al cuerpo, en qué parte del cuerpo sientes esta angustia o esta tristeza o esta rabia, lo que se dio cuenta Gendling era que los pacientes que tenían mejores resultados terapéuticos escuchaban su sensación y dialogaban con ella en vez de rechazarla, ¿no? Entonces, la gente generalmente cuando tiene una sensación, una ansiedad, un dolor, lo que hacen es desconectarse, distraerse, hacer otra cosa, se pelean consigo mismos, se medican, no Eso. sé, se masturban, tienen sexo para no sentir eso, se distraen, hacen deporte, ¿no? O sea, hacen cualquier cosa para no sentir lo que está aconteciendo, ¿no? En su cuerpo. Bueno, y podríamos decir en su conciencia, ¿no? Entonces, pareciera que nosotros hemos encontrado mil formas de no atender a lo que aparece en la conciencia y la psique, ¿no? Porque eso genera angustia, perturbación, malestar, incomodidad. Y vivimos en una época donde no hay tolerancia al malestar, donde ya no se sabe Sí, pero sostener la angustia, el malestar, la ansiedad, ¿no? sí, y mira que por ello también los mismos psicólogos también han generado también el no atender eso, no estoy generalizando, donde ellos mismos entonces no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué estar Yes. deprimido, no tienes por qué Y estar hay terapias, ansioso, no tienes por qué tener, pero eso, y pues hay que eso terapias, también es síntoma de lo que John, hay terapias que no se diferencian de darle una pastilla, un fármaco al paciente en ese Jung Han sentido. llamaba que está sociedad del entretenimiento. Ujú. Decía que hay terapias que en ese sentido no se diferencian de la psiquiatría porque le aplican una técnica de relajación para que se sienta bien, ¿no? Entonces, pero digamos, no hay crecimiento, ¿no? No hay crecimiento en la conciencia, no hay integración, no hay maduración del yo, no hay aceptación de la realidad, ¿no? Entonces decía Amy Van Dorsen, ¿no? Terapeuta existencial conocida, también tú la conoces, Sí, muy, que solamente cuando nosotros tratemos de dejar de curarnos de la vida, vamos a estar sanos, ¿no? La vida es conflicto, es contradicción, sí, es opuestos, es malestar, es sí. sufrimiento. Entonces, nosotros tratamos de cortar ciertos aspectos de la vida porque nos generan al yo, digamos, incomodidad, sufrimiento, malestar, inseguridad. Y entonces, y es imposible recortar la mitad de la vida, ¿no? Sí, y eso también lo decía Otto Rand también, que cuando nosotros queríamos expulsar de la vida todo el malestar y todo eso, estaríamos expulsando la vida misma, porque la vida misma es eso. Evin Bartur se lo dice muy bonito, es como vernos enfrentados al misterio cotidiano de todos los días. Bueno, más o menos así esa es la idea. Pero es que es eso mismo el trabajo con los opuestos, es ese mismo la función que tienen los opuestos, que es una función que, o sea, es un trabajo que va a generar dolor, que va a generar sufrimiento, que nos va a poner en momentos coyunturales a nivel psicológico muy fuertes, pero que en ese mismo trabajo de la psique, ella en sí misma busca también esa compensación en un momento donde ya hay un trabajo de diferenciación, de amplificación de la conciencia también, que nos puede posibilitar entonces lo que es una integración, pero que eso se va dando. Yo me aferro mucho en esa idea de Nietzsche Roberto, en la... Para mí eso es fundamental dentro del trabajo terapéutico, al menos en mi caso, que posibilita esa ampliación de la conciencia y digo, bueno, ya viviste esto, estás ahí, prende de ahí, funciona ahí, quédate ahí, listo, ya, cumpliste una función, entonces, ¿qué más está pidiendo eso? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la vida? Porque la psique no es estática, la psique es una dinámica constante que todo el tiempo está produciendo, lo voy a decir en términos alquímicos, que es como más me gusta, siempre está destilando, todo el tiempo está destilando, entonces no se puede Esa generar es, una purificación. y esa es la idea de Nietzsche, ¿no? Del devenir, ¿no? O sea, que en realidad no es de Nietzsche, es de Schopenhauer, ¿no? Pero digamos, tiene que ver con este el devenir constante de la vida, ¿no? La vida es un proceso siempre de devenir y ese devenir, digamos, está marcado por los opuestos. Sí, sí, Vida, entonces, muerte, ¿no? Masculino, femenino, o sea, eso es parte de la realidad, ¿no? Razón y emoción. sí, o sea, que es inevitable, aunque por ejemplo Jung menciona un caso también en el texto que a mí me llamó mucho la atención, que por ejemplo que él decía que realmente es la mujer quien le ayuda, es como la mujer, en este caso lo femenino está más conectado con la tierra, entonces que realmente es
en este caso la mujer quien le ayuda a echar raíces al hombre, por ejemplo, porque cuando el hombre se casa, entonces establece entonces un hogar, algo donde él ya está enraizado, mientras que si no lo hace, entonces está constantemente entonces de un lado para el otro y que en últimas cuentas lo que hace es que es volver a los brazos de la madre. Pero es decir, o sea, que el no atender esta parte femenina también en nosotros, es decir, de sensibilidad, de atención a la conciencia, aquello que va emergiendo también como una posibilidad de encontrar, entre comillas, ese centro, que eso es virtual, no es estable, sino que es virtual, es lo que posibilita constantemente que la conciencia se esté amplificando y que pues en este caso lo femenino también parte como ese principio fundamental que nos ayuda en esa dinámica de no quedarnos estáticos, de enraizar unos principios, unas capacidades que nos ayuden a desplegarnos mucho más tanto interiormente como en las responsabilidades que tenemos con el exterior y que el yo se vea mucho más estructurado también cuando es atendido, porque si nosotros nos relegamos el femenino de este proceso, cuando eso aparece de una manera muy abrupta y muy avasallante en la psique, tanto femenina como masculina, porque es que en este caso el ánima y el ánimos está tanto en la psique del hombre y de la mujer. O sea, eso no es que el ánimo sea exclusivo de la mujer y el ánima exclusivo del hombre, no, no. Hay mujeres que Femenino psicológicamente son muy como, masculinas. femenino, digamos, lo femenino y lo masculino como símbolo, ¿no? Como funciones, como aspectos Como, posibles en ambos, ¿no? a En el mí me hombre y la gusta más mujer. decirlo como cualidades. Ujú, Sí, porque, por totalmente. ejemplo, porque hay mujeres que, si uno se da cuenta, están más masculinizadas y tienen más cualidades de lo masculino que uno dice, ve, ¿y está dónde tiene lo femenino? ¿Dónde está eso intuitivo, eso maleable, eso sensitivo, sensible? Y eso tiende a pasar, por ejemplo, en muchas ejecutivas que uno conoce, que son así, que están tan empoderadas que uno dice, ah, están muy empoderadas de lo masculino, sí, pero ¿dónde está entonces esa feminidad también que es fundamental? Pero digamos, para seguir con el texto, Ah, eso sí, sí, sí. algunas cosas importantes son esta idea, ¿no? Del equilibrio que debe existir entre los opuestos, que también tiene que ver con la función compensatoria de la conciencia y el inconsciente, y que muchas veces los contenidos principales del inconsciente son aquellos que equilibran y completan lo que está en la conciencia, ¿no? Y viceversa. También los contenidos, digamos, de la conciencia van a compensar a lo inconsciente. Por lo tanto, acá hablamos de un enfoque muy distinto al freudiano, ¿no? Donde de alguna manera el yo estaba atrapado entre dos fuerzas, que era la fuerza del super yo con las prohibiciones y la cultura, ¿no? Y empujado por sus impulsos, instintos, ¿no? Entonces, de alguna Y manera, por el deseo y ese el yo, placer. claro, no le quedaba más que renunciar a su fantasía y adaptarse a la realidad, ¿no? Sacrificando, sublimando sus fantasías, sus impulsos, sus instintos, ¿no? Encuentro mucho ahí de la filosofía de Hobbes también, ¿no? Del Leviatán y todo esto, ¿no? De cómo el El superior Leviatán. aplica este principio de la ley, ¿no? La prohibición, ¿no? Del padre, Moisés con las Yo, tablas, ¿no? Entonces, el yo de alguna manera sufre, ¿no? Porque es una especie de niño perverso que no puede expresar su instinto, ¿no? Su instinto sexual de forma desmedida, ¿no? Y tiene que adaptarse y eso es el problema de oración, ¿no? Entonces, desde esta mirada más que eso, estamos hablando de que el inconsciente no es una fuente de instintos o impulsos que hay que reprimir o sublimar o redirigir, ¿no? De forma adaptada, ¿no? De forma social, ¿no? Sino que, digamos, son dos fuerzas que cooperan, ¿no? Que colaboran, que existen ambas y que ambas tienen la misma importancia, ¿no? Entonces, y muchas veces el objetivo no está en digamos, redirigir el inconsciente, ¿no? Hacia algún lado, ¿no? no, es que Sublimarlo. no, y ¿Sí? es que no Sino, tiene por qué hacerlo. claro, sino establecer una relación diferente, ¿no? Una Sí. relación más fluida, más colaborativa entre la conciencia y el inconsciente. Entonces, de eso se trata. Entonces, yo creo que esta mirada introduce otra dinámica en la relación con lo inconsciente, ¿no? Muy diferente. Sí, en el caso de la freudiana, que es de pronto más ver como en el inconsciente, como esa parte un poco más perversa y como
digamos, dañina en este caso y autodestructiva en Freud perdón, en Jung es un momentico, venga, Freud, venga, es que tampoco es destructiva, también es creativa. Entonces, mire que el mismo inconsciente también tiene, aunque es amoral, pero tiene entonces tanto esas fuerzas de destrucción como de construcción en sí misma, que como está mencionando Roberto, no hay que dirigir, sino que simplemente hay que atender, hay que dar lugar a que sean vividas, hay que lugar que, por ejemplo, ¿cómo es vivida en este caso? Entonces aparecen los símbolos, aparece la imagen, están los sueños, entonces es atender aquello que va emergiendo de lo inconsciente también, que tenga lugar lo mismo lo que pasa en la conciencia, que quienes generalmente volcan en la interior, por ejemplo, Roberto, cuando uno escucha, no, es que hay que, ay, es que lo escucho mucho, usted se tiene que, ay, ¿cómo es que se llama? Eliminar el ego, quitarlo de su vida, el ego no es importante. Y yo he dicho, pero ¿cómo que el ego no va a ser importante? Por Dios, si el ego es lo que nos aporta estructura también. O sea, eso es algo que el ego también es algo que también hay que atenderlo, que también merece su lugar de también ser vivido, que donde también tiene su importancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que generalmente quien se vuelcan en este trabajo, digamos, hacia lo inconsciente, dejan de lado lo consciente y el ego no tiene ninguna preponderancia tampoco. ¿Pero por qué? Porque resulta que es que eso también es un pajazo mental tan bravo que se meten que uno se queda pues como bastante aterrado también en ese tipo de prácticas o cuando uno escucha a ciertos profesionales o cuando incluso uno también escucha que yo escucho decir mucho eso, que por ejemplo que la meditación entonces es para bajar el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera. Pero cuando yo le dije una vez a un colega, yo le dije, usted está muy equivocado, hermano, usted tiene que estudiar más de la meditación, porque la meditación no sirve para esa razón técnica instrumental de lo que usted está hablando, no está a servicio de eso. La meditación es un recurso de Oriente que es de autoconocimiento, no para bajar el estrés y eso como lo utilizan las Totalmente. neurociencias. Entonces es un Sí, error. totalmente. Ese es el espíritu, digamos, del pragmatismo y el capitalismo, ¿no? Que se mete ahí en las Es cierto que es filosofías orientales. Pero fíjate, un maestro de budismo, ¿no? David Que yo Lloyd. admiro, que yo admiro mucho, David Lloyd. Yo le pregunté un día, ¿no? ¿Para qué sirve la meditación? Y él dijo, yo no se lo pregunté, se lo preguntó ahora que me acuerdo un alumno en una charla. Y él dijo, por ejemplo, algo bien interesante. Dijo, bueno, la gente piensa que uno medita. La meditación es algo raro que le gusta hacer a los budistas, dijo, ¿no? Entonces, uno piensa que medita para iluminarse, para bajar la ansiedad, para relajarse, para concentrarse. Pero la verdad es que uno no medita para eso, dice, ¿no? Para trascender el ego, ¿no? Entonces uno se sienta y cuando se sienta empiezan a aparecer ciertos contenidos. Empiezas a pensar, me olvidé acá, no sé, prendida la olla, ¿no? O pasó esto, mañana tengo que hacer lo otro, qué incómoda es la silla, o no el cojín, o me duele la espalda, o empiezas a pensar en otra cosa. Y entonces dice, la meditación es simplemente un proceso que permite reconocer todos los contenidos que están constantemente en tu conciencia, ¿no? Solo que no los ves, porque no estás atento, ¿no? Y cuando tú empiezas a estar atento, a meditar, sin ninguna intención, puede ser que en algún momento, dice, disminuya tu estrés, trasciendas tu ego, aquietes tu mente, ¿no? Pero que eso no es algo que se busque intencionalmente. Sí, porque si no se está buscando es precisamente como desde el ego, es lo que diría Giger, se le diría desde la semántica, pero en la sintaxis realmente no, quien está Sí, haciendo ese trabajo es el daimon. claro, es como ir a meditar, es como ir a hacer pesas, ¿no? Para uno. Ir una Sí, vez a la semana a hacer algo, es como ir a la misa a cumplir, ¿no? por ejemplo, Entonces, por esto, tantos budistas, ¿cuántos budistas crees que hay en el mundo, no, seguidores? ¿Y cuántos son iluminados? ay, ya, yo no conocí ninguno, pues en ese momento. Hay mucha Ah, gente pero que bueno, ya sí vos sabes ahí, pero yo no. lo que pasa es que la iluminación no es como era antes, ¿no? Un proceso tan, digamos, llamativo, ¿no? Eso lo habla también en Hartole, habla de las pequeñas iluminaciones, ¿no? Entonces, pero digamos, hay gente muy, por ejemplo, Matthew Ricard, ¿no? O sea, es gente muy, Hartole es un tipo, ¿no? Yo lo veo muy lúcido, ¿no?
Y entonces hay gente que está muy despierta, el karma paz, ¿no? O sea, hay gente que es muy consciente, ¿no? Pero digamos, definitivamente, como ya dijo Hermann Hesse, ¿no? En Siddhartha, siguiendo el camino de Buda, no necesariamente vas a ser el Buda, ¿no? Si no sigues tu propio camino. Sí, Entonces, y tiene razón lo que tú dices, John, que tiene que ver con que muchas veces uno cree que el proceso de individuación o el desarrollo de la conciencia o la espiritualidad es algo que se hace desde el yo, ¿no? Desde el ego, ¿no? Es como un traje que se pone el ego, ¿no? Para presumir, ¿no? Me iluminé, me individualicé, ¿no? Y no, pues no tiene que ver con eso, es un proceso complicado, que justamente lo opuesto representa al diablo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a enfrentar justamente, vamos a poner el ejemplo de Salomón, ¿no? Cuando Salomón, por ejemplo, ¿no? Construyó el templo, sabes esa historia, ¿no? Seguramente construyó el templo de Salomón y aprisionó a este demonio ahí, ¿no? Encuentra a este niño que está muy desnutrido y le dice, ¿por qué estás desnutrido? ¿Acaso no te dan de comer? Y el niño le cuenta que hay un demonio que todos los días lo atormenta, ¿no? Entonces, bueno, invoca al ángel, ¿no? Y el ángel le da la clave para aprisionar a este demonio y el demonio le hace un trato a Salomón que por cambio de dejarlo libre le va a traer a otros demonios para que los aprisione y le cuenten sus secretos. Entonces es curioso cómo, ¿no? Todo el desarrollo, digamos, de la Cábala, ¿no? Y todo el conocimiento, digamos, judío, ¿no? Así, digamos, el conocimiento místico, ¿no? Y todo el conocimiento profundo, ¿no? sí, no, Eh, sí, gnosticismo. está relacionado, digamos, a este opuesto, ¿no? Al demonio. Y se decía que Salomón había adquirido su sabiduría de los demonios que él había aprisionado, ¿no? Pero que Asmodeo, digamos, era el único que no podía aprisionar. ¿Por qué no podía aprisionar a Asmodeo? Porque él tenía un tema ahí relacionado a la lujuria. Se decía que Salomón tenía muchas mujeres, concubinas. Sí, casi 1000 concubinas. Qué Claro, y berraco, después pues, hay un tan... libro que prologó Jung que habla de las visitas de, ¿no? de la reina de Saba a Salomón, ¿cierto? Mm. Entonces Sí, lo prologó Jung. se Uh-huh. lo a este Serrano, se me vuela el nombre. Uh-huh. Miguel Serrano. ¿Y qué pasó con Salomón, ¿no? Que al no haber integrado este aspecto, ¿no? Su sexualidad, ¿no? Salomón se creía que él podía atrapar a todos esos demonios, ¿no? Creo que eran 67 demonios, no sé cuántos eran, no me acuerdo ahora, pero él se infló, ¿no? Él creía que siendo un mortal, él podía controlar a los demonios, acceder a su sabiduría y usarla para su provecho. Mm. ¿No? Pero había uno que no pudo nunca dominar porque tenía que ver justamente con el complejo que él tenía, con todo este tema de lo sexual. Y entonces fue ahí donde él perdió todo el poder, ¿no? Salomón pierde todo su poder, su sabiduría, ¿no? Y digamos, el templo de Salomón representa también el propio cuerpo, ¿no? Entonces, y muchas personas pues creen que pueden desde su conciencia conectarse con el arquetipo, ¿no? Activar su héroe interior, ¿no? Dominar su sombra, ¿no? Entonces caen en este error, digamos, salomónico, ¿no? Y si Salomón, que fue el más sabio, no pudo controlar lo inconsciente, mucho menos un simple mortal, ¿no? Sí, y el asunto es que yo pienso que ahí es precisamente como también esa misma humildad que hay que tener hacia con aquellas cosas que no podemos controlar, Consciente, sino claro. que sí tienen su lugar y eso es muy importante. Entonces ahí es donde para terminar lo que yo pienso que precisamente la meditación en este caso lo que nos ayuda es a estar atento tanto a los contenidos de la conciencia como de lo inconsciente también, en su parte muy positivas, pero también muy negativas, como en figuras bastante fuertes como en figuras tan bastante amorosas. Entonces no es nada del pajazo mental de desestresarse o quitar eso, que sirve pues a nivel superficial, claro, pero lo utilizan nomás como una huida precisamente de aquello que deben de enfrentar, ese opuesto al que hay que darle lugar. Y por ejemplo, y esto toma una relevancia supremamente importante, porque entonces es ahí donde se da verdaderamente el trabajo con lo psicológico, verdaderamente el trabajo con la integración, el trabajo que realmente pueda posibilitar esa ampliación de la conciencia, que es totalmente muy importante. Que ahora bien, como estábamos mencionando ahorita,
que en relación al ego, Jung decía que prácticamente nosotros no podemos vivir sin un personaje o sin un ropaje, porque si no queríamos totalmente desnudos ante el mundo. Pero entonces dice que eso que siempre es imposible. Nos quitamos una ropa para ponernos otra. Entonces, en términos ya más jungianos, nos quitamos una máscara para ponernos otra máscara. Ahora bien, Y, claro, y decía Jung también que quien no se ha perdido en sus propias pasiones no se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces por ahí el yo quiere jugar a ser más de lo que es siempre, ¿no? A ser más espiritual de lo que es, a ser más profundo de lo que realmente es, ¿no? Y bueno, la psicología ha alimentado mucho eso, ¿no? Alimentó digamos, esta fantasía de que nosotros tenemos el control de ciertas cosas, pero definitivamente la pandemia, por ejemplo, está demostrando que no es así. Que no sí, son pues un virus pone a todos en encierro, ¿no? Entonces el yo no es tan poderoso como cree, ¿no? sí, sí, o de ese yo ilimitado, como, o ese yo titánico en el que habla Hillman de reimaginar la psicología. Entonces, el yo titánico que todo lo puede, que todo está alrededor de él, que él de todo es capaz, que todo gira en torno a él, que la vida avanza en función de él. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, los daimones, la sombra y esto le dicen a usted, venga, papito, que es que usted no es, no es el que manda aquí. Usted está al Bueno, servicio de nosotros. para las tragedias griegas es un poco eso, ¿no? Es el ímpetu del hombre de enfrentarse al destino, ¿no? O a los caprichos de los dioses, que en realidad son los designios de la existencia. Entonces, Sí, Heracles, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un yo muy fuerte, muy poderoso, vas a poder resolver las 12 tareas, ¿no? Pero digamos, es esta lucha, ¿no? Entre el yo y el inconsciente en la que se va forzando la vida, ¿no? Y estos son dos opuestos fundamentales en la obra junguiana, ¿no? Hay que leer, digamos, el libro rojo, hay que leer las relaciones entre el yo y el yo y el inconsciente, que está inconsciente. en el Sí, tomo 7 dos escritos. Entonces, porque digamos, todo el proceso de construcción, de transformación, ¿no? De lo que sería este eje ego-self, ¿no? Esta relación entre el yo y la totalidad, ¿no? Surge de esta relación, ¿no? De este diálogo entre conciencia e inconsciencia. Y sí, muchas veces en la dinámica patriarcal, ¿no? Predomina la conciencia, ¿no? Justamente cuando Moisés trae la tabla y trae la prohibición, está bien esto, está mal lo otro, ¿no? Entonces la conciencia se estructura en esa dinámica patriarcal, ¿no? De decir esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, excluyamos esto, expulsemos a este, ¿no? sí, Y ahí me parece fundamental la obra de Jung y la de Neumann y la de Byton, la de Baito. ¿no? Justamente que ellos enfatizaron la importancia de la dinámica de alteridad, ¿no? O sea, pasar de esta lógica patriarcal que prohíbe, que censura, que excluye, que separa, ¿no? Que fue parte de un desarrollo necesario en la cultura, a Sí, una ética de en la su alteridad, momento, ¿no? históricamente eso fue fundamental, Y eso pero que ya en el se fundamenta dale, directamente con los aportes de autores como, digamos, evidentemente Hegel, pero también evidentemente Nietzsche, o autores, digamos, que se centraron mucho más en esta idea de la alteridad como Levinas, o del diálogo como Buber, ¿no? Entonces me parece que es fundamental este desarrollo de la conciencia de alteridad, ¿no? También lo decía, digamos, mucho Bauman, cuando decía que el diálogo real no es con alguien que piense igual, sino con sostener la diferencia con alguien que es distinto, ¿no? Y entonces vivimos en la cultura de la ofensa, ¿no? Todo el mundo se ofende, ¿no? O sea, sí, nadie acepta diferencias, ¿no? Se habla de las diferencias, de aceptar las diferencias, pero si tú no estás, digamos, de acuerdo, te apedrean en la plaza pública, ¿no? Que ahora es el Facebook, ¿no? sí, Entonces sí, te tildan de esto, del otro, ¿no? sí, Entonces proyectan sus interpretaciones, ¿no? En el otro. Y entonces vivimos en la época de la intolerancia, de elevación del sí. pensamiento, ¿no? De eso habló mucho Byung-Chul Han justamente, Sí, ¿no? La eso te expulsión iba a de lo decir yo, que distinto. Byung-Chul Han habló en su texto la Expulsión de lo expulsión de lo distinto. distinto, la expulsión de lo distinto, entonces, donde todo tiene que ser igual, pensamos igual, eso también lo decía Freud, donde dos personas piensan iguales, la otra está pensando por el otro, entonces eso también deja pues como mucho que pensar como a la hora precisamente de ese trabajo con la alteridad o con lo otro, con aquello que también hay que reconocer. Y es que eso es fundamental en los autores que, por ejemplo, que mencionó Roberto, que para mí son fundamentales dentro de mi trabajo
pues O sea, el tema de la hombre, alteridad es fundamental. Heidegger también, porque Heidegger también hablaba de esta importancia de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica también. Entonces también hay en algunos movimientos existenciales que toca Mm. también atender, Pero que no es imposible. el problema de Heidegger, ¿no? Es que Heidegger de alguna manera se limita a hacer una descripción, ¿no? Fenomenológica del modo de ser, pero no introduce, digamos, una reflexión ética, ¿no? Al punto de que él nunca se pronunció tampoco sobre el nazismo y todo esto, pero digamos que sí hace de alguna manera Jaspers o Levinas o Buber, ¿no? Que yo diría, bueno, que son autores, salvo Levinas, que sí tenía mucha más fundamentación filosófica que Buber y Jaspers, que digamos, me parece que Levinas le hace una crítica bien importante a Heidegger, ¿no? Que es que la existencia nunca es un ser ahí en el mundo, sino es siempre un ser frente al otro, ¿no? Sí, Entonces, el olvido del otro, Heidegger habla del olvido del ser, no hay un olvido del ser, nos hemos olvidado de nosotros mismos, y en ese sentido Jung establece una vía para ese reencuentro del sí mismo, ¿no? Pero un sí mismo no tanto desde la perspectiva existencial de un ser que reflexiona y se cuestiona por su existencia, sino más desde el contacto con la interioridad, ¿no? Con la totalidad, con el mundo interior, como se puede ver en el libro rojo. Eh, pero, digamos, creo que hoy es necesario también recordar este diálogo con lo otro, con lo diferente. Lacan también habló mucho de eso, de lo otro, del estadio del espejo, ¿no? dijo, Sí, entonces se ha olvidado el otro, ¿no? O sea, no sí, existe el otro, es que ya no existe el otro no cuenta. sí, lo que pasa es que en Lacan dice que, por ejemplo, que el yo no es esa relación conciencia-mundo como sea en Freud. ¿Qué es el yo en Lacan? El yo es una relación con el otro o con Sí, lo totalmente. otro, que eso es Primero están pues, los otros inevitable. y Es que en Lacan después se el otro forma es, Dios. bueno, pero todo está complementado. Sí, sí, es Y que es bueno, Melanie Klein, inevitable ¿no? porque es que uno, Y Melanie Klein, es que uno y siempre Melanie está en Klein, función que de fue de la primera en, Melanie Klein fue una de las primeras en criticar, digamos, también la perspectiva intrapsíquica, ¿no? De que, digamos, siempre el impulso no busca satisfacerse a sí mismo, sino busca un objeto que no es uno, ¿no? sí, Entonces por las eso, relaciones objetales y eso esto, te iba a decir, que es claro, entonces fundamental. esta perspectiva relacional que trae nuevamente a la conciencia lo distinto, lo otro, lo diferente, ¿no? Que está, digamos, hoy en día muy instalado en el discurso social, político y psicológico, ¿no? Ahora el psicoanálisis está hablando de psicología intersubjetiva, Hmm. de psicoanálisis relacional, ¿no? Autores como Atwood, como, digamos, Donna Orange, ¿no? Eh, Michel Steppen y Michel Steppen, Entonces, que son psicoanalistas relacionales intersubjetivos. Y eso que están Donald Orange volviendo, tiene un fundamento filosófico muy fuerte también. A mí me encanta esa señora. están volviendo, digamos, autores como Bion, como Kohut, ¿no? Entonces, pero digamos, yo creo que todavía no comprenden bien a Jung, ¿no? Porque Jung también tiene una No, perspectiva muy relacional, pero definitivamente se pierde a veces con una mirada intrapsíquica, ¿no? Lo sí, relacional. sí, sí, claro, pero en Jung lo relacional es fundamental. En Jung lo relacional no se puede excluir. Eso se lo criticaba yo una vez a un terapeuta existencial. Se le da un peso más fuerte a lo intrapsíquico, Jung, Sí, en la claro, ideología anterior, pero es que o sea, está ahí, pero lo relacional siempre va a estar ahí. Eso se lo criticaba yo a un terapeuta, a un terapeuta existencial, eh, que no voy a decir el nombre, que, por ejemplo, él decía que en Jung esa parte relacional nunca existía. Yo le decir, ¿cómo que eso nunca va a existir? O sea, si el sí mismo solamente es una vida intrapsíquica, como se menciona, entonces el cómo está en el afuera, el cómo se relaciona con eso, porque es que la vida interior y la vida psíquica también se alimenta del exterior, del afuera también, eso es inevitable. Entonces él decía que no, y yo le dije, vea, independientemente también, si hay, o sea, si hay una vida intrapsíquica, esa vida intrapsíquica se da en relación tanto de lo consciente y lo inconsciente, también de esa es fundamental, eso no me pero puede es que negar. esa es una idea, digamos, esa es una idea, digamos, de, de alguien que no conoce a profundidad el psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, Entonces, porque sí. digamos, sí, incluso el mismo Freud siempre tiene presente el rol de la cultura y la relación interpersonal, ¿no?
Lo que pasa es que hay un énfasis, digamos, jodido en la reducción, ¿no? El reduccionismo psicológico, ¿no? La mirada intrapsíquica, esta mirada solipsista, ¿no? Del yo aislado, eso está muy presente en la psicología. Sí, Entonces, el pero pensamiento sistémico, ya lo decía Antonio Betancourt, quien escribió el prólogo del libro Reimaginar la psicología. Nosotros somos, es decir, nosotros vamos haciendo al mundo, pero el mundo también nos va haciendo a nosotros. Entonces es es inevitable no estar en esa... una idea heideggeriana, ¿no? El mundo mundea, ¿no? Sí, entonces, Entonces, tenemos en- que en- terminarle yo acá este texto porque si no nos podemos seguir así filosofando hasta las 8 de cualquier cosa menos. sí, pero Voy más o a una menos, cita, dale, dale, voy dale, a una dale. cita si te parece. Entonces dice Jung, ¿no? El equilibrio en la conciencia consiste en sopesar procesos, decir sí a esto y no a aquello. De forma similar, si tomamos un sueño, podemos ver también en ello un sí y un no. En esto es lo que yo llamo la ambigüedad del sueño. Jamás se compromete a todo corazón con una cosa o con la otra. Por ello hablo de que lo inconsciente está equilibrado en sí mismo cuando opera debidamente. En todos los casos en los que el inconsciente se muestra excesivamente unilateral, se debe a que está desangrado, desengranado, ¿no? Entonces, esta idea justamente de que la vida cuando está equilibrada no debería generar mayor patología o conflicto, ¿no? Y justamente desde esta mirada, ¿no? Podríamos decir energética y de la compensación, incluso la aparición de un síntoma es un intento de reequilibrio. O sea, podríamos decir, es un intento que está haciendo la psique para restablecer un equilibrio que se había perdido. Entonces, en ese sentido, el síntoma es el primer intento de sanación, de restablecimiento del equilibrio psíquico. No es algo que hay que sacar, no es algo que hay que, con lo que hay que pelearse o Re- que hay que demonizar. Entonces, Rechazar o anestesiar, es como algo que hay pasa. que comprender, ¿no? Sí. Comprender e integrar su función. Sí, y ahí es muy importante lo que viene a hacer la relación entonces de la vida simbólica, que es también muy importante porque también lo que posibilita precisamente lo que es ese trabajo entonces con la depresión y todo eso es lo que realmente simbólicamente que se oculta ahí, que eso es fundamental, eso no lo podemos pues, negar porque por lo que posibilita precisamente ese equilibrio psíquico es esta relación con lo simbólico porque ese es el lenguaje de la psique, no tanto el racional que utilizamos, pero entonces por eso es fundamental ese trabajo de atender el síntoma, de atender la enfermedad. En Hillman sería atender el Dios que viene ahí, que es fundamental. Entonces, cuando lo decía Jung muy claro, cuando es preferible ser esclavo de un Dios que es preferible estar al servicio de un Dios que ser esclavo de una manía. Ahí está, por eso el trabajo Sí, con los opuestos. lo que decía Kierkegaard, ¿no? Es mejor perderse, digamos, es mejor perder la vida por una pasión, ¿no? Que perder la pasión, ¿no? Sí, Es total. mejor perderse en tu pasión que perder la pasión, ¿no? Entonces esto. Entonces, bueno, entonces ese intento de muchas veces estos errores que dice Jung de la vida, estos exabruptos, estos complejos, estos deslices, estos fracasos, ¿no? Son parte del proceso de individuación que va a traer justamente un ajuste en la actitud, ¿no? Hacia, Sí, sí, y fíjate que hasta incluso hay algo que a mí me llama mucho la atención, aquí va a tocar un caso donde muchas veces cuando nosotros no tomamos decisiones conscientes o no atendemos estos malestares o aquello que ocurre en el inconsciente toma por nosotros las decisiones y lo toma de la manera más abrupta y lo consciente lo toma como errores. Pongamos un ejemplo sencillo, por ejemplo, hay personas que están aburridas con su pareja, se cansaron del matrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces consiguen otra pareja por aparte, como es decir, consciente no la tomo, pero inconscientemente sí lo hago. Es decir, porque en sí o sí, eso busca tomar esa decisión, porque no hay una compensación, no hay un equilibrio de lo psíquico. Entonces esa decisión se toma tanto por uno o por el otro. Y muchas veces el inconsciente toma esas decisiones y no las toma de la mejor manera. ¿Qué se tomarían como errores? Que cuando ya uno entra a mirar cómo ese trabajo simbólicamente, ¿qué significa ese error?
en esa persona eso tiene un contenido y una amplificación, Roberto, impresionante, que muchas veces la gente Sí, se queda claro. como, ¡ah! Lo vemos en la película que hizo, bueno, en el libro que hizo Yalom, ¿no? El día que Nietzsche lloró, cuando Brouwer está haciendo este análisis con Nietzsche, Nietzsche le dice, bueno, usted me analiza, pero yo lo analizo usted en una sesión, ¿no? Usted me hace una Sí. visión, yo lo analizo. Y bueno, y Brouwer accede, ¿no? Digamos, en un momento cuando Brouwer está contándole sus fantasías con Marta Poppenheim, ¿no? Anao, ¿no? Brillante este libro de Yalom, ¿no? Y una película excelente con Catherine Winnie que hace de Luz Salomé, ¿no? Sí, esa sí me Esta casa gustó de mucho. La Gerta en Vikingos, ¿no? Sí, Entonces, y bueno, en esa película se ve, ¿no? En un momento donde Nietzsche le dice, ¿y qué veía usted en ella, no? Y Brouwer dice, me sentía aburrido de mi vida, ¿no? De mi vida con mi mujer, mis hijos, mi trabajo. Proyecté en ella la fantasía de una vida distinta, ¿no? Entonces muchas veces esa función, digamos, de la fantasía, de que ya señalaba Jung en el tomo 5, ¿no? En el tomo, digamos, de símbolo de la transformación con Miss información. Miller, ¿no? De cómo muchas veces la fantasía es una vía también para compensar una vida miserable, ¿no? Esto ya lo Sí, decía también en sus estudios, en el primer libro que publicaron en la obra completa sobre el caso de esta prima que era medium, ¿no? Entonces, como muchas veces cuando uno está teniendo una vida miserable, monótona, ¿no? Empieza a crear las fantasías, ¿no? A perderse en ellas, ¿no? Y bueno, y digamos, es diferente ver esta idea de la cultura como producto del exceso de líbido, ¿no? Porque el ser humano que ya no está cazando tiene un montón de energía ahora y empieza a crear la cultura, la psicología, la filosofía, la mitología, ¿no? Como una especie de ocio creativo, ¿no? De hueveo, diríamos acá, ¿no? Entonces la cultura no es nada más que el exceso de líbido debido al tiempo libre que tiene el hombre, ¿no? Civilizado. Entonces es muy diferente ver digamos, estas dos funciones, ¿no? La función creativa y la función defensiva. Porque, digamos, no es que una fantasía, un contenido simbólico sea defensivo en sí mismo, puede ser creativo. O sea, todo depende si refuerza la estructura o si va más allá de la estructura. Entonces, cuando hablas de Nietzsche, creo que esto de la función que tú dices del aumento tiene que ser vista como un aumento, pero en el sentido de ir más allá de, ¿no? No claro. de un aumento cuantitativo, ¿no? De más de lo mismo, ¿no? Ujú. Sino de un aumento cualitativo, ¿no? Porque justamente este aumento es ir más allá de, ¿no? Porque es una cosa muy de la tierra, ¿no? Conservación y aumento, muy de la filosofía esta guerrera, vikinga de Wotan, ¿no? Que ellos De lo tenían. Nietzsche, ¿no? Y que lo tenía Nietzsche, muy Ujú. fuerte, ¿no? Cuando habla del aumento, está hablando como de explorar más allá de lo conocido, no de acumular más de lo mismo. Sí, Entonces, claro, el ya. poder tiene que ver con la expansión de la tierra y la conquista, ¿no? Ujú. Entonces, el poder se sostiene en la medida en la que el yo se amplía Ujú. a ir más allá. Pero justamente esa resistencia que tiene el yo, ¿no? De salir de lo cómodo, de lo conocido. Entonces, que, bueno, es una característica también del núcleo edípico, ¿no? Esta Sí, resistencia del yo a salir bueno, la casa de mamá, ¿no? Le gusta tener todo ahí cómodo, calientito, su casa, todo listo, seguro, ¿no? sí, porque, por ejemplo, eso lo decía Nietzsche, si nosotros solamente nos quedamos con lo que conservamos, entonces nos morimos. Y ahí entonces donde decimos, psicológicamente nos hemos muerto, existencialmente también, estamos muy anestesiados, ¿no? Entonces no hay posibilidad de esa expansión de la conciencia, de esa voluntad de poder, de ir hacia este trabajo con el superhombre, que realmente es un trabajo fundamental. Entonces, por ejemplo, esta idea, por ejemplo, de aumento y conservación, la vemos constantemente en las dinámicas. Por ejemplo, Hitler tomó esa idea muy a rajatabla de Nietzsche, cuando Hitler decía tenemos que conquistar este espacio vital, que él decía que el pueblo germánico iba totalmente en expansión. ¿Por qué? Porque él tomó mucho esa idea de Nietzsche de la voluntad de poder y de conservación, porque si nos quedamos con aquello que tenemos, entonces el pueblo alemán también se muere. Entonces es mirar también que esas son las mismas dinámicas
que capitalista en la cuestión dinámica y social la vemos todo el tiempo. Por ejemplo, en el imperio norteamericano la necesidad de estar expandiéndose todo el tiempo porque si no se pasa entonces se muere, entonces entra China, otra potencia y ocupa ese lugar que ellos tienen. Entonces ese es también el miedo que se maneja Es el de miedo por de del Nietzsche, que yo, ya ¿no? en la... El miedo del yo, que al final el yo es una ilusión, ¿no? Porque, bueno, si Sí, desaparece la pues potencia, vendrá otra y vendrá algo sí, mejor, ¿no? sí, o sea, ese es el miedo del yo a perder su supremacía y Mm. y ese es el asunto. Y bueno, porque por ejemplo, fíjate que voy a volver otra vez a Da la risa, película. me da risa, John, porque decimos, te digo, vamos a hablar hasta las 7 nomás, son 7 y Sí. 45, Pero es la que, mitad del texto, ¿va? pero espere, Podemos estar... vea, para complementar otra vez lo que dijiste en esa película, que por ejemplo en Brewer también aparece un sueño donde ella tiene una escena medio sexual o erótica con Betar Pappenheim, donde él se quedó hasta incluso como abrumado de cómo esa mujer le aparece así, de esa forma tan ahí en ese teatro, como tan pintoresca, como así tan erótica, que como, como se dijo, pero yo ¿por qué estoy soñando eso? ¿Por qué esa mujer me está apareciendo tanto en mi vida y eso? Entonces ahí es donde uno dice, mire que la psique, por un lado, también busca compensar esta situación y atender el opuesto también a través de los sueños, que eso es fundamental. Y ahí ve ese ejercicio. Yo lo voy a hablar así, como de imaginación dirigida que le hizo Nietzsche cuando ella se encontró con esa mujer al otro lado del abismo, moviéndose de una manera tan magistral. Es decir, una tensión que tenía Weber también en este caso, de su rechazo hacia lo femenino, hacia lo erótico, que ya lo tenía totalmente reprimido, por allá dejado, que en su momento en Betar Pappenheim se le ve toda esa parte instintual, sensitiva, sexual que había desatendido durante mucho tiempo. Sí, Entonces, mire que claro, eso también es... totalmente. Bueno, listo. Ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso lo he visto mucho yo en los médicos, ¿no? Estos médicos así que, bueno, después se meten con la visitadora médica, ¿no? También, Sí, ¿no? Bastante, o sea, gente que supuestamente es muy racional, estructurada, ¿no? O sea, mejor dicho, junguianamente hablando, función, pensamiento pensamiento. y sensación extrovertida, ¿no? Y que de pronto se meten con mujeres que son muy lo opuesto, ¿no? Muy de la sensualidad, de lo emocional, ¿no? Que les atraen. Sí, Entonces, uh-huh. eso me pasó literal con un amigo con el que traje por allá en un pueblito Yo de los... pensé que ibas a decir, me pasó literal a mí. Sí, no, no, un amigo médico, hombre, el hombre muy racional y eso, pero él tenía su vida oculta y yo le decía, es que sí la tenía, desgraciado. Claro, porque es que eso en sí o sí emerge y eso en sí o sí sale, solo que es que esa unilateralización o esa dicotomía o esa exclusión del otro puesto es muy evidente, es muy evidente, pero que también requiere ser atendida como ya hemos mencionado. Entonces, dentro del trabajo, de lo que él estaba hablando, de los opuestos, tanto yin yang, y este proceso es fundamental para nuestro enriquecimiento psicológico, para que nosotros no nos estanquemos en estructuras rígidas, banales, superficiales, sino que realmente tengamos también esa capacidad de poder afrontar aquello que no queremos aceptar como una posibilidad también de enriquecimiento. Pero como decía Germán en el libro Demian, que nada repugna tanto al hombre que seguir el camino que lo conduce a sí mismo. Entonces, nada repugna tanto al hombre como que entender que hay que atender ese opuesto tan necesario de la vida para poder desarrollarse psicológicamente y poder desplegar todo el potencial que tiene. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Vamos a terminar el texto, John, porque tengo que Sí. cerrar ya esto. Entonces, bueno, Jung después va a hacer una referencia a esta función también compensatoria entre el hombre y la mujer, ¿no? Que busca un equilibrio necesario, muchos de los sexos opuestos se atraen entre sí, ¿no? Por esta función compensatoria también. Esto es como los ejemplos que estamos dando. Y va a decir, por ejemplo, Jung, que las personas primitivas dan muestra de una psicología mucho más equilibrada que la nuestra, por la razón de que no plantean ninguna objeción a dejar de que se haga patente lo irracional.
Mientras que nosotros, digamos que nos sentimos muy racionales, no sabemos lidiar con estos aspectos aparentemente irracionales, ¿no? También Jung va a hablar de que, bueno, debajo de este hombre civilizado y racional sigue habiendo un hombre supersticioso, ¿no? Un hombre agresivo, un hombre arcaico, ¿no? Mm. Entonces, de esa manera, la racionalidad, ¿no? La supuesta evolución y desarrollo histórico de la ilustración es simplemente una ilusión, ¿no? O sea, debajo de ese hombre sigue estando el hombre primitivo, ¿no? El espíritu de Wotan, ¿no? Que Él es- emerge con toda su violencia, ¿no? Y bueno, eso también en la película, digamos, La ceguera, ¿no? Se puede ver muy bien de Saramago, ¿no? Como una situación, digamos, de crisis colectiva saca al animal, ¿no? Y saca también lo más elevado en el hombre. De eso habló Víctor Frankl también cuando decía que el hombre no es bueno y malo, es libre para actuar bien o actuar mal, para deshumanizarse o trascender su humanidad. Entonces que hay dos clases de seres humanos, ¿no? El decente y el indecente. Y que, por ejemplo, después de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial se vio eso, ¿no? Gente que hizo grandes sacrificios y gente que, bueno, se aprovechó de los otros, ¿no? Gente que, por ejemplo, tomó la casa de unos judíos que fueron desalojados y cuando ese judío volvió de los campos a encontrar a su familia, fue expulsado por esa gente que se había apropiado, ¿no? Gente que, digamos, eh, se sacrificó por otros, ¿no? Como este padre famoso, Maximiliano Kolbe, ¿no? Que tenía un albergue de niños mm. y que, bueno, se rehusó a dejar a los niños en el horno, ¿no? De los campos, en la cámara de gas, ¿no? Digamos, él entró con todos los niños a acompañarlos para ser gaseado, a Sí, pesar de que bueno, los nazis le pidieron que no lo haga. Digamos, el ser humano, digamos, tiene estas dos dinámicas, ¿no? O sea, él elige, él puede elegir muchas veces. Los complejos nublan la conciencia, bueno, y el hombre no puede tomar decisión, está tomado por estas fuerzas, pero en otras muchas circunstancias el hombre puede decidir de dónde actuar. Entonces esto también introduce un debate importante, ¿no? Entre existencialismo y psicoanálisis, porque justamente parten de dos visiones diferentes del hombre, ¿no? En el psicoanálisis el hombre como empujado por los complejos, tomado, que no es dueño de su casa, y el existencialismo como, bueno, el hombre decide, ¿no? El hombre toma decisión. Y bueno, y desde lo junguiano eso no tiene problema porque podemos integrarlo, el hombre es ambas cosas. A veces sí, es es ambas cosas. inconsciente y a veces toma decisión, a veces consciente y se justifica, ¿no? Sí, es que en Qué Yune eso bueno, es es lo que mi que... inconsciente me hizo actuar así, ¿no? Sí, Cuando era plenamente consciente. sí, es que realmente en Jung esa incisión entre lo existencial y eso, digamos, es que eso es complementario, porque así como decidimos, también deciden por nosotros. O sea, yo pienso que es donde retoma fundamental esta idea de Alfred Adler, donde son las ficciones, cuando nosotros hacemos determinadas interpretaciones de las experiencias y a partir de esas experiencias que tenemos también tomamos nuestras decisiones, pero estamos siendo atravesados entonces por una ficción que hemos construido también, entonces que en el mundo tampoco es tan consciente, es que no se puede poner pues como en diferencia de que somos plenamente conscientes de las cosas o como somos plenamente inconscientes de las cosas, somos tanto lo uno como lo otro a la vez, pero ahí es precisamente el trabajo en el trabajo analítico junguiano donde podemos darle lugar a esto inconsciente, cómo puede ser vivido, entendido, cómo podemos estar alerta a cómo aparecen esos contenidos para ser también vividos también y poder ser integrados, que eso es fundamental. Por eso Bueno, Jung recalcó la importancia de la vida simbólica. dice Jung, ¿no? Tenemos que ir terminando, Jung, entonces voy a leer un poco Ay, rápido sí, algunas yo cosas. creo que Milker ya necesita la sala. No, lo ha pasado Milker para las 9. Entonces, Milker va a estar a las 9 el día de hoy. Dice lo siguiente, ¿no? A veces el paciente se siente enormemente ultrajado ante la mera posibilidad de que un sueño o una fantasía pudieran incluir algún contenido sexual, aunque sin lugar a dudas, hoy en día se ha puesto de moda reconocer la sexualidad. Incluso aunque las cuatro funciones en su totalidad estén activas, hay cosas que son olvidadas y lo inconsciente las va a albergar. Existen algunas personas una tendencia a hacer que lo inconsciente cargue con lo que en propiedad corresponde a la conciencia, lo cual siempre altera el funcionamiento del inconsciente. Tales personas podrían eliminar muchas cosas, tanto de lo inconsciente personal como del inconsciente colectivo, y de este modo liberar lo inconsciente con el fin de que pudiera funcionar con más normalidad.
Por ejemplo, podemos encontrarnos con personas que piensan que han nacido sin un sentido religioso, lo cual es tan absurdo como si dijeran que se han dejado totalmente de lado de ellas mismas en lo inconsciente. Si sacamos estas cosas del inconsciente y lo llevamos a la conciencia, entonces, como dije, las funciones inconscientes se verán facilitadas. A la manera de otro ejemplo, uno siempre está oyendo decir a personas que han tenido alguna experiencia en relación con la posibilidad de analizarse. No pienso tomar ninguna decisión